Hoy voy a hablar sobre el tema paterfamilias, hablar de un tema que parece súper lejano, pero en realidad marcó profundamente cómo entendemos la familia, la autoridad y la ley. El paterfamilias en la antigua Roma. Puede sonar a palabra complicada, pero vas a ver cuando le explicamos bien es un concepto muy interesante y hasta sorprendente. ¿Qué es? Para empezar, el paterfamilias era básicamente el jefe máximo de una familia romana. Pero no te imagines solo al típico papá de la casa. No, el padre de familia era una figura con un poder legal enorme. Tenía autoridad sobre todos los miembros del domus, es decir, la unidad familiar romana. Él controlaba bienes, decisiones, contratos, prácticas, digo prácticamente todo. Nadie más dentro de la casa tenía verdadera autonomía jurídica mientras él estuviera vivo. Ni su esposa, ni sus hijos, ni sus esclavos. Este era poder legalmente que el padre de familia se ejercía sobre sus hijos. Y no solo sobre los hijos pequeños, sino también sobre los hijos adultos que ya tenían sus familias. Aunque tuvieran 40 o 50 años, seguían estando bajo de su autoridad si el padre de familia seguía vivo. Con este poder podía decir sobre los matrimonios, sobre la educación, sobre los trabajos e incluso sobre castigos. Hoy nos parece extremo, pero en realidad ese contexto tenía lógica. La familia era vista como una unidad económica y política, no solo afectiva. Cuando una mujer se casaba podía pasar a estar bajo la mano del padre de familia de su esposo. Esto significaba que dejaba legalmente la familia donde había nacido y pasaba a formar parte de la nueva. Dependía completamente de su nuevo pater. Aunque más adelante este sistema comenzó a cambiar por mucho tiempo. Fue la forma en que Roma entendió los matrimonios. Pero ojo, no todo era el control excesivo o castigo, también tenía el deber de proteger a su familia. Él representaba jurídicamente a todos, cuidaba el patrimonio común, defendía derechos y llevaba la responsabilidad de garantizar el bienestar del grupo. Era como el representante legal de todos en una época en que el Estado no tenía las estructuras que hoy conocemos. Otra parte clave era su control económico. Él era el dueño de todas las propiedades y de todos los bienes. Y esto incluía tierras, casas, ganado, esclavos y herramientas de trabajo. Nadie dentro de la familia podía tener propiedad propia mientras el pater viviera. Si un hijo ganaba algo, automáticamente pertenecía al pater familias. Algo muy interesante es que el pater familias también tiene un rol religioso. Él dirigía los rituales domésticos y cuidaba del culto a los antepasados. Esto era súper importante en Roma, porque se creía que el bienestar de la familia dependía de que estos rituales se hicieran correctamente. Así que el pater no solo era el jefe económico o jurídico, también era el líder espiritual del hogar. Con el paso de los siglos, Roma revolucionó y muchas de estas ideas comenzaron a suavizarse. La patria potestad se volvió menos rígida, las mujeres ganaron ciertos derechos y los hijos podían tener más independencia económica. El patria familia nunca desapareció completamente, pero sí perdió de ese poder absoluto que caracterizó a la república. Quizás te preguntes por qué estudiar bases de familias hoy. La respuesta es que esta figura definió muchas bases del derecho civil moderno. Conceptos como patria potestad, tutela, autoridad familiar y derechos sucesorios tienen sus raíces en esa estructura romana. Además,
Entender cómo evoluciona esta autoridad nos ayuda a ver cómo ha cambiado la familia a lo largo de la historia y por qué hoy entendemos la autoridad de forma muy distinta. Conclusión, el pater familias fue una figura central en la vida romana, jefe, representante, protector, administrador y líder religioso. Su poder era enorme, pero también conllevaba responsabilidades. Aunque a veces parezca extraño, fue un pilar fundamental sobre el que construyó gran parte del derecho y la organización social que todavía nos influencia.